Espíritu Santo. Santísima Trinidad, reconociendo nuestra nada, queremos entregarte toda nuestra vida, nuestras preocupaciones y sufrimientos, todo nuestro ser, cuerpo y alma, inteligencia y especialmente nuestra voluntad, para unirnos a tu eterna y divina voluntad, manantial de todos los bienes, y darte la gloria y alegría de cumplir la finalidad de nuestra vida, realizar todos nuestros actos en tu divina voluntad y así vivir en ella. Ven, divina voluntad, con todos los ángeles y los santos, especialmente con nuestra dulce Madre y con Luisa, a tocar nuestra frente para imprimir en ella el Espíritu Santo e infundirnos la luz para que podamos comprender las verdades y los bienes que se encuentran en estos escritos. Amén. Fiat. Muy bien, pues hoy, miércoles santo, va a tocar un tema relacionado. La primera vez que Luisa participa en la coronación de espinas. Vimos anteriormente, bueno, la vez pasada, cómo ella aceptó la invitación de Jesús y de María de ofrecerse como víctima. Para ese tema del victimado, el que quiera abundar más, pasamos ya al grupo, al chat foro de Familia de la Divina Voluntad, una plática que había dado mi papá en que explica un poquito más a fondo lo que significa el victimado, esa participación de Luisa, no solo en los sufrimientos de Jesús, sino en la actividad de Jesús como víctima, como víctima de reparación y víctima ante la divina justicia. Y mi papá pues explicaba algunas de las imágenes, y en qué consistía. Bueno, eso pues no lo voy a repetir pues, pero ahí ese lo pasamos también porque algunas personas han preguntado algunas cosas sobre la divina justicia, sobre el cáliz de o sea, las amarguras que Jesús derramaba en Luisa y este tipo de imágenes. Y hasta en qué consistía más el estado de víctima de Luisa. Entonces ahí se resuelven algunas dudas. Bueno, entonces lo último que vimos del volumen 1, esta frase tan hermosa, ¿no? Que dice Luisa: yo me ofrecí toda a él y a la Virgen, dispuesta a hacer lo que él quería. Es decir, dispuesta a hacer su querer, su voluntad. Cada vez que dice lo que él quería, pues es su voluntad, ¿verdad? Ahí la que está obrando y manifestándole. Y Luisa dócilmente une su voluntad a la de Dios en ese punto del victimado. Esto también fue algo que se fue desarrollando en Luisa. No es que desde el primer momento ya sabía absolutamente todo del victimado, sino que poco a poco Jesús le fue dando más luces y es toda una vida de víctima, creciendo en la participación de ese aspecto de la humanidad de Jesús. Entonces vamos a ver cómo poco a poco va haciendo eso Jesús en Luisa y Luisa junto con Jesús. Pocos días después de lo anteriormente dicho, de nuevo me sentí perder los sentidos. Puntualiza Luisa. Me acuerdo que al principio, cada vez que me sucedía esto, me sentía llegar un tal estado que pensaba que dejaría la vida. O sea, realmente era como un estado de agonía y muerte y salía su alma de su cuerpo en cierta manera. Era como un éxtasis doloroso, un éxtasis un poco fuerte, porque realmente se transportaba su actividad consciente al plano del alma, pero ella sentía que salía tal cual de su cuerpo. Es decir, que en ese momento ya no dependía de los sentidos para comprender, para ver, para aprender. Y veía ya con el alma, sentía con el alma, pensaba solo con el alma, no con los sentidos o con los miembros corporales. De tal manera que eso lograba ver a Jesús y al mundo espiritual,
porque ya no eran los ojos corporales, sino salía, el cuerpo se quedaba petrificado, hecho piedra, y su alma, la actividad de su alma estaba fuera, más allá de los sentidos, directamente, digamos, en el mundo espiritual. Entonces veía a Jesús o veía lo que Jesús le permitía ver, pues, y escuchaba a Jesús, pero luego ya más adelante vamos a llegar. No era un escuchar como nosotros, como estaba fuera del cuerpo, pues no escuchaba con oídos ni con vibraciones de sonido, sino era como una luz directo de Jesús a ella que le infundía el conocimiento, o sea, le infundía lo que le quería transmitir. Esta manera de aprender es mucho más perfecta que por medio de los sentidos, como estamos haciendo ahora, por ejemplo. Yo hablo, leemos las palabras de Jesús y por medio de los sentidos vamos haciendo trabajar nuestro cerebro y ya eso pues ya se va a ir quedando en nuestra alma, es decir, en nuestra inteligencia. Luego en la memoria, si es que la guardamos en la memoria también, y luego en la voluntad al hacer nuestros actos. Pero Luisa no pasaba por ese canal de los sentidos ni del cerebro, sino directamente a su alma. De esta manera, Jesús no solo le comunicaba los conocimientos, sino que le comunicaba también, pues, eso, o sea, lo que el conocimiento decía. Eso ya lo veremos más adelante. Y ahí no había tanto error o mala interpretación de Luisa, porque era directo el conocimiento de Jesús, se lo metía a ella. Entonces, dentro de su capacidad, pues sí, era más limitada, lógicamente, pero era una manera mucho más perfecta de entender las cosas espirituales, las verdades divinas, porque no tenían que pasar por medio de su cerebro los conocimientos previos que ella ya tenía, sino se los infundía directo. Bueno. Entonces, este estado de, digamos, de éxtasis de Luisa, que ella llama mi habitual estado o mi estado de petrificación, cosas así, es la manera en que Jesús le fue comunicando a Luisa, pues, sus conocimientos. Entonces, vean, ahí lo que a Luisa le costaba no era aprenderlo y entenderlo, sino cuando su alma regresaba a su cuerpo y ese conocimiento ya infundido, ahora transmítelo a tu cerebro y a tu lenguaje humano. Eso era lo que a ella le costaba trabajo y por eso muchas veces dice que no encontraba las palabras. Obvio que aquí entra ya la gracia de Dios que también quería que sí lo manifestara por palabras humanas en un lenguaje humano, y entonces, pues también le daba esa luz para elegir las palabras más adecuadas dentro de sus límites de sencillez y de lo que ella sabía. ¿Mm? Pero bueno, eso es para entender un poquito más cómo funciona la manera de enseñar de Jesús a Luisa, que no es como cualquier otra manera, les repito. Incluso en el sentido místico hay diferentes tipos de éxtasis, diferentes tipos de comunicaciones divinas al alma. Y ya veremos que esta es la más elevada. Pero bueno, ahora repito eso para que entendamos un poquito más. Pocos días después de lo anteriormente dicho, me sentí de nuevo perder los sentidos. Dice Luisa, me acuerdo que al principio, cada vez que me sucedía, me sentía llegar a un estado tal que pensaba que dejaría la vida. O sea, tal cual ella sentía que su alma se salía de su cuerpo. Y mientras perdía los sentidos, se hizo ver de nuevo nuestro Señor con la corona de espinas en la cabeza, chorreando sangre, y dirigiéndose a mí, dijo, hija, considera lo que me hacen los hombres. En estos tristes tiempos es tanta su soberbia que han infestado el aire, y es tanta la peste que se exhala por doquier, que ha llegado hasta mi trono en el empíreo, o sea, en el cielo. Obran de tal modo que ellos mismos se cierran el cielo y miserables no tienen ojos para ver la verdad, porque están ofuscados por el pecado de soberbia, con el cortejo de los demás vicios
que la soberbia lleva consigo. Bueno, entonces más o menos esta es la enseñanza que le da en esta ocasión. Entonces relaciona, fíjense bien, las espinas que Jesús sufrió en su sagrada cabeza, las relaciona con el pecado de soberbia. ¿Por qué? Bueno, porque el pecado de soberbia pues es interior y viene en la cabeza, pues, por decirlo, ¿no? Para que entendamos. Y sabemos lo terrible que es el pecado de soberbia. Aquí lo dice. El pecado de soberbia hace que ellos mismos se cierran el cielo. Entonces, vean lo que decíamos también, al estar lleno de uno mismo, del yo, lo que yo pienso, lo que yo sé es lo máximo, y así se tiene que hacer, etcétera. Y entonces están cerrando a Dios automáticamente. Entonces, vean, el primer paso, por ejemplo, para una conversión viene siendo ir quitando un poco nuestra soberbia, con un poco que el hombre la quite, que el ser humano la quite y diga, bueno, no es solo lo que yo pienso, a ver, hay un Dios que me quiere decir. Con eso empieza a abrirse, a ser un poquito humilde, decir, bueno, hay alguien más que yo que me puede decir algo, que me puede enseñar algo, y entonces empieza a entrar un poco de luz en esa cabeza que está pues llena de soberbia. Digo, todos somos así. Entonces, por eso relaciona, siempre lo relaciona. La cabeza con la soberbia, ¿no? Y las espinas que repararon primero y antes que nada ese pecado, que además, al ser pecado capital y el primer pecado capital, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza, el primero soberbia, porque de él salen todos los demás pecados. De hecho, ese es el punto clave donde empieza, le dice en otro capítulo, donde empieza el mal en el hombre. En el ser humano, todo es inocencia en la infancia hasta que va captando y se va dando cuenta que él es algo y que su pensamiento, su voz, su voluntad vale algo. No, no en esta manera tan teórica que lo estoy diciendo, sino en las actitudes. Cuando el niño ya dice, yo quiero esto, yo hago esto, y empieza con sus caprichos y a creer que él es algo, ahí empieza el mal en el niño. Es la soberbia que ya se está colando en esa alma por el pecado original. Y ahí es donde, bueno, deberíamos de ayudarlos a enderezar eso. Pero, pues ya lo hemos dicho, ¿no? El mundo es lo contrario. Tal parece que empiezan a hacerles crecer ese ego y pues esa soberbia. Y luego nos extrañamos que tengan pues el cortejo de todos los demás vicios poco a poco. Entonces, bueno, ahí es educar a los hijos también y autoeducarnos nosotros en la humildad. Vean, por eso Jesús, el primer paso, ya lo había dicho, es la humildad, el reconocerse nada. Eso pues nos va a ir quitando todos los demás vicios, tal cual. Bueno, entonces aquí dice, obran de tal modo que ellos mismos se cierran el cielo. Entonces, su mundo gira en torno a sí mismo. Bueno, nuestro mundo, o sea, si se fijan, así fue nuestro crecimiento. Entonces empezamos a girar en torno a lo que yo quiero, yo pienso, yo planeo, etcétera. Y pues se cierra uno al cielo y a las cosas de Dios. O sea, incluso aunque hay una educación religiosa, un poquito o un poco más, en general pareciera que Dios es el que tiene que girar en torno a nosotros. Y nuestra religiosidad se reduce a eso. Los que van a misa es para pedirle que Dios haga mi voluntad, que me ayude en lo que yo quiero. Pero ¿a qué horas nos abrimos? Realmente, como dice el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad. Y nos cuesta mucho llegar a comprender eso y dar ese salto, cuando debería de ser el primer paso desde niños haberlo entendido. Ok, no nos pasó así, pues. Entonces, empezamos nuestro desarrollo espiritual así. ¿Ven? Y esto nos va a ayudar a entender cómo van desarrollándose las almas también espiritualmente.
Entonces, se cierran el cielo al obrar así. Miserables, no tienen ojos para ver la verdad. No se busca la verdad, no se contiene la verdad, no se entiende, porque están ofuscados por el pecado de soberbia y además ya con el cortejo de los demás vicios que ella lleva consigo. Entonces, vean, mucha gente sí se convierte buscando la verdad. Entonces, cuando ya se abren un poquito, la verdad no soy yo todo, o sea, hay más allá de eso. Entonces ya empiezan a abrirse a buscar la verdad y el que busca la verdad con sinceridad, la verdad se hace encontrar, o sea, Dios es la verdad. Entonces sí, la encuentran. Le dice a Luisa. Dame un alivio entre tantos acerbos dolores y una reparación a tantas ofensas que me hacen. Entonces, imagínense, o sea, imaginémonos, cada ser humano traemos ese pecado de la soberbia en la inteligencia, en la mente. Entonces, todos cooperamos para que Jesús sufriera la coronación de espinas, no en esas espinas exteriores, sino en esa parte interior que él veía todos los pensamientos y todos nuestros pecados, pues nos vio también nuestros pensamientos de soberbia que tenemos desde pequeños. Y eso le causó dolor más que la coronación de espinas. Y él, con esa coronación de espinas y con esa pasión interior junta, que la pasión interior, sabemos, le viene desde la encarnación, lo habíamos visto en los excesos de amor de la Navidad. Entonces, él pide o sea, primero repara toda nuestra soberbia con dolores, pues, especiales para su cabeza, que son las espinas. Él toma todos nuestros malos pensamientos y uno por uno, o sea, va sufriendo de uno por uno, así tal cual. Por eso su pasión interior duró toda su vida. Y de uno por uno nos va dando el remedio a esos pensamientos malos de soberbia o de cualquier otro tipo de pensamientos malos. Y Él va en su lugar dándonos las gracias necesarias para sustituir esos pensamientos malos por buenos pensamientos, empezando por tener humildad y luego por tener también, fíjense bien, la capacidad, digamos, de poder pensar buenos pensamientos. Nos da esa luz en nuestra inteligencia para tener buenos pensamientos y aún más para entender las cosas espirituales. Fíjense, para entender, por ejemplo, las cosas de Luisa Picarreta, de la Divina Voluntad, no es una gracia, no es una cosa que yo entiendo y el otro no entiende, no, es una gracia obtenida por Jesús, por su coronación de espinas, que no solo nos obtuvo la humildad, sino la mayor gracia que sería comprender las verdades de la Divina Voluntad, lograr comprenderlas, una criatura humana lograr entender algo de lo que pasa en Dios, de cómo obra Dios, de hasta dónde obra Dios, para luego, ya sabemos, en la voluntad hacerlo también nosotros. Pero eso nos lo obtuvo Jesús también con la coronación de espinas. Es algo de los efectos, de las gracias inmensas que nos obtuvo Jesús. Aquí Luisa la primera vez, pues es poquito, ¿no? Le dice, acompáñame, dame un alivio, un consuelo entre tantos acerbos dolores. ¿Cómo se lo va a dar? Con el hecho de que Luisa ya le ofreció su inteligencia, la ordenó, no quiere tener pensamientos malos, ni pensamientos de soberbia, ni pensamientos contrarios a lo que es la sabiduría divina. Entonces ya es un consuelo para Jesús. Pero si a eso agregamos que está abierta también a aprender todo lo que Dios le quiere enseñar y a ir llenando su inteligencia con conocimientos divinos, pues cada vez que esto hacía Luisa es un alivio a Jesús.
es una consuelo, es más, es una alegría que compensa la coronación de espinas, claro. Y si a eso todavía agregamos que Luisa estaba llamada también a sufrir junto con Jesús y no dejarlo solo en esos sufrimientos, y ella acepta, pues eso también no está ya solo Jesús en esa parte de la reparación él solo, sino tiene a una criatura que es Luisa junto con él haciendo esto. Bueno, quiero puntualizar que cuando hablamos así, no quiere decir que Luisa sea más que la Santísima Virgen. No. Siempre en esto, aunque no se puntualice, más adelante se lo dice, la Santísima Virgen siempre estuvo como primera criatura junto con Jesús en todo esto, obviamente. Entonces dice que siempre estuvieron juntos. Entonces, cuando dice la primera criatura que me va a acompañar en esto, se refiere después de la Santísima Virgen, que es inseparable de él. Se refiere a una criatura normal, común, como nosotros, sin los privilegios, sin ser su madre, o sea, sin los privilegios que tuvo la Santísima Virgen y sin ser su madre, que estuvo al tanto de todo durante toda su vida y que lo acompañó absolutamente en todo como primera. Entonces, bueno, cuando decimos esto, no es que la pongamos encima de la Santísima Virgen a Luisa, al contrario, la ponemos por debajo como, digamos, la hija de la Santísima Virgen también en esto. Ya lo vimos la vez pasada, que también la entregó a la Santísima Virgen para que ella le ayudara en todo. Entonces, Luisa en todo va a ir encontrando, poco a poco, no en este primer capítulo a lo mejor, pero más adelante, que la primera que hacía todo esto era ella. Entonces, ella le va a ir ayudando a realizarlo de la mejor manera posible. Entonces, siempre que oigamos esas expresiones, Luisa es la primera, Luisa es sí, ella entró y parece que nadie más, no, es después siempre de la Santísima Virgen y la primera y la reina es la Santísima Virgen y la madre de todos, también de Luisa y también de nosotros, siempre va a quedar por encima de todos, ¿eh? Para que si les llegan ese tipo de preguntas o de dudas de otras personas, pues las aclaren de esta manera sencilla. Entonces, dame un alivio entre tantos acervos dolores y una reparación a tantas ofensas que me hacen. Mientras esto me decía, se quitó la corona, que en verdad no parecía corona, sino toda una madeja de espinas, digamos, como un casco, de tal manera que ni siquiera una mínima parte de la cabeza quedaba libre de espinas, sino que toda era traspasada por esas espinas. Al quitarse la corona, se acercó y me preguntó si la aceptaba. Entonces, aquí siempre una nueva verdad, una nueva acto en que le quería participar ahora la corona de espinas y no la arrollaba, no la atropellaba a Luisa y ahora a fuerza lo vas a hacer. No, siempre en ese respeto. ¿La aceptas? O sea, primero la luz. Entonces volvemos. ¿Cómo trabaja Dios? Vean, qué hermosura. Primero le hace entender las verdades, o sea, para qué sufrió Jesús, cómo sufrió, le hace surgir ese amor, ese deseo de querer participar en esto y libremente, ¿aceptas darme o sea, estar conmigo y darme este alivio y reparación? Yo, dice Luisa, me sentía tan aniquilada, sentí tales penas por las ofensas que se le hacen, ¿ven? Sentí tales penas por las ofensas que se le hacen. O sea, Dios le daba la gracia de comprender lo que causó en Jesús el pecado de soberbia y ver lo que realmente sufría. Entonces, realmente Luisa sí sufría por Jesús y sufría por el pecado también. Que sentí despedazarme el corazón y le dije, Señor, haz de mí lo que quieras. Otra vez, o sea, tu voluntad, haz de mí lo que tú quieras. Entonces Jesús la tomó y me la hundió en la cabeza y desapareció.
Entonces, aquí es la primera vez que Luisa participa de la coronación de espinas. Y ya desde esta primera vez, no es solo el dolor por el dolor, es junto con Jesús para reparación del pecado de soberbia, como le hizo Jesús. Entonces es esa unidad de vida junto con Jesús que se empieza a desarrollar en ella, o más bien que continúa desarrollándose en ella. Dice Luisa. ¿Quién puede decir el dolor que sentí al volver en mí misma? O sea, esto pasó en su alma y en su alma también sentía que el alma tiene cabeza y tiene miembros. Bueno, el alma en realidad no tiene cabeza y no tiene miembros, pero yo creo que tomaba una forma tipo cuerpo para que Luisa entendiera que era su alma. ¿Eh? Y Jesús también. O sea, se le presentaba con todas estas imágenes para que Luisa captara las verdades espirituales. Este es el lenguaje místico justo. Entonces, cuando, o sea, en su alma estaba sufriendo los dolores tipo las espinas, o sea, las espinas de Jesús. Pero cuando vuelve su alma en su cuerpo, en sí misma, o sea, el uso de sus sentidos y empieza, digamos, el alma le transmite a su cuerpo lo que siente el alma. Dice, al menor movimiento de la cabeza creía expirar. O sea, realmente ella sentía en su cabeza corporal también las espinas. Tantos eran los dolores, o sea, dice, al menor movimiento de la cabeza creía expirar. Tantos eran los dolores y las heridas que sentía en la cabeza, en los ojos, en las orejas, detrás, en la nuca. Esas espinas me las sentía penetrar hasta en la boca, por adentro, y me la apretaban de modo que no podía abrirla para tomar el alimento. Y me estaba a veces 2 días, a veces 3, sin poder tomar nada. Cuando de algún modo se mitigaban los dolores, sentía sensiblemente una mano que me oprimía la cabeza, como si le volviera a oprimir la corona de espinas, y me renovaba las penas. Y a veces eran tantos los dolores que perdía los sentidos. O sea, estos ya son dolores de origen místico. O sea, a ella no le dolía la cabeza pues porque tuviera la presión alta o cosas así. No, era realmente participación de los dolores de Jesús y lo sentía también corporalmente, aunque no se le viera nada por fuera, pero sí los sufría en su cuerpo, no solo en su alma o en su interior, sino también en su cuerpo. Al principio esto sucedía unos días sí y otros días no. Algunas veces se renovaban 3 o 4 veces al día. Y entonces ella permanecía unida a Jesús, reparando y aliviando a Jesús. Digamos, sufriendo la pasión de Jesús junto con él. Pero si se fijan, a veces aquí era primero una pena, luego otra se iba a ir describiendo. Es poco a poco que Jesús la fue haciendo participar en su pasión. Algunas veces se renovaban 3 o 4 veces al día, a veces duraba un cuarto de hora, otras media hora, otras 1 hora y luego ya quedaba libre. Pero después de eso me sentía muy débil y sufriente. Y en la medida en que aquel estado me habían sido comunicadas las penas, así quedaba más o menos sufriente. ¿Mm? Entonces, bueno, así se realizaba la participación de los sufrimientos de Jesús a Luisa. Más adelante van a ver cómo nada más dice, bueno, hoy vi a Jesús y traía la corona de espinas y me la participó sus dolores y ya se sigue y ya no describe mucho. Aquí es donde está describiendo para que entendamos cómo era eso, esos dolores de origen místico. Entonces, esto pareciera que a nosotros nos queda muy lejano, ¿verdad? Porque pues parece que no nos va a tocar este tipo de dolores así exactamente como a Luisa, ni de la intensidad de Luisa. Sin embargo, ¿cómo lo aplicamos esto para nosotros? Pues primero y antes que nada, la actitud de Luisa de querer
reparar a Jesús por medio de la oración, por medio de nuestras actividades diarias y eso sí lo tenemos que tener. Y además, si algún día nos duele en algo la cabeza, pues podemos poner estas intenciones y unirnos a estas reparaciones, a estos sufrimientos de Jesús de su corona de espinas. Y ya sabemos que en la divina voluntad participamos, así sea un pequeño dolor de cabeza, podemos participar en todos los bienes de la coronación de espinas y estar junto con Jesús, reparando por todos estos pecados de los malos pensamientos, de los pensamientos de soberbia, de, ¿qué más? Vamos a enriquecer un poquito más esto de la coronación de espinas con otros de los capítulos más adelante. Bueno, ideas de los capítulos. Por ejemplo, que lo primero es precisamente que por medio de la corona de espinas Jesús nos hace ver que es la manera de tomar, de reinar. O sea, fue coronada la cabeza porque por medio de la cabeza es por donde reina uno. ¿Qué es el verdadero reinar? El verdadero reinar es el dominarse a sí mismos, dominar las malas, las pasiones desordenadas y ordenarlas, dominar las malas tendencias, dominar, para empezar, los malos pensamientos. Y esto no se logra si no es con las espinas de la mortificación. Entonces, también tenemos, si por ejemplo hay algo que no nos cuesta trabajo, dominar algún defecto que todavía tengamos o incluso tendencias a cierto tipo de pecados, la manera de dominarlos es esta. Primero, mortificando nuestros pensamientos y ordenándolos. Aquí nos enseña eso en la corona de espinas, en la coronación de espinas. Entonces, queremos reinar, primero es mortificar nuestros pensamientos. Por ejemplo, hay gente que le cuesta perdonar alguna ofensa, ¿no? Entonces, ay, le pido a Dios la gracia por perdonar. Sí, pero ¿cuál es el punto? Pues primero mortifica tus pensamientos, ordénalos y domina tú tus propios pensamientos. O sea, quita todos los rencores, quita todo eso, ilumínalo con la luz de Dios y empieza a trabajar en ese punto. Por eso la oración, la meditación, el leer, te va a ir haciendo cambiar tu pensamiento y que entre en él la luz de Dios en los pensamientos hasta que llegue el punto en que lo veas como Jesús lo veía y te sea fácil perdonar, ¿eh? Entonces, es todo un trabajo que tenemos que hacer primero en los pensamientos. Jesús nos obtuvo esta gracia por medio de su coronación de espinas. Entonces, el verdadero reinar, cuando Jesús dice que nos quiere reyes en su reino, es esta la manera de reinar. Primero dominándonos a nosotros mismos y dominando nuestros pensamientos. Y eso hará, la cabeza es la que dirige, pues que ordenes toda tu vida, todas tus actitudes, todas, incluso se puede ir dominando los sentimientos, las emociones, todo eso sí se puede, poco a poco. ¿Eh? Y ese es el verdadero reinar. Y luego ya, pues entra uno en la divina voluntad y ya reina junto con Jesús y toma uno todo lo que hay en la divina voluntad. Bueno, qué maravilloso, ¿no? Tantas cosas que Jesús nos obtuvo con su corona de espinas. Incluso también para hablar de Dios y de las verdades de Dios, Él nos obtuvo ayudas y Él es el único que nos puede ayudar cuando unimos nuestra inteligencia a la de Jesús con esa oración de fundir, uno mi inteligencia a la tuya, uno todo, ¿no? Mi voluntad a la tuya, etcétera. Pero, y estar, realmente aprendiendo estas verdades él nos dará la gracia también de, bueno, a los que los tengan que expresar o comunicar a los demás, pues de hacerlo con lucidez, con claridad, con rectitud, según Jesús. Es una gracia que viene de Él, no es de nadie, es todo esto, ¿eh? Es Jesús que nos obtuvo todo esto por la corona de espinas. Bueno, pues que también en esta Semana Santa podemos ya pensar un poquito más, enriquecer más al menos esto de la coronación de espinas y hacer luego ya nuestras oraciones, nuestros giros y también practicarlo en la vida, ¿verdad? Bueno,
Pues qué hermoso. Pero continuemos. Aquí viene un poquito, empezamos en otro tema. Dice, por primera vez, la familia ve a Luisa caer en su estado de sufrimientos y pérdida de los sentidos. Recuerdo también que como algunas veces, por los sufrimientos de la cabeza, como dije arriba, no podía abrir la boca para tomar alimento, y como la familia sabía que no tenía ganas de estar en el campo, cuando veían que no comía, o sea, ella no quería estar en el campo porque no podía ir a misa, no podía comulgar y no podía, pues sí, llevar su vida espiritual habitual. Se veía privada de Jesús Eucaristía. Entonces, la familia, cuando veían que no comía, lo atribuían a un capricho mío y naturalmente se enojaban, se inquietaban, se molestaban y me reprendían, me regañaban. ¿Mm? Entonces ahí Luisa pues no decía a nadie qué pasaba con ella, le daba pena, no tenía ni las palabras para decir ni era voluntad de Dios que ahí en ese momento lo dijera. Entonces, pues la pobre familia pues veía este tipo de cosas en Luisa y pensaban que era pues una niña caprichosa. Mi naturaleza quería resentirse con ellos por esto. También ella, vean, también pasó por estas pruebas de que era incomprendida, mal juzgada y regañada injustamente. Entonces dice, mi naturaleza quería resentirse con ellos por esto, porque veía que no era verdad lo que ellos decían. Pero, ¿cuál es la enseñanza de Jesús? Pero el Señor no quería este resentimiento. Y entonces, o sea, Jesús le decía que no tenía que estar resentida con ellos. Y entonces sucedió que una noche, mientras estábamos a la mesa y yo en este estado de no poder abrir la boca, o sea, ella tenía que seguir en esos tiempos primeros su vida ordinaria. Entonces tenía que ir con la familia, sentarse a la mesa, pero ella con esos dolores de la participación de la corona de espinas, ¿no? Yo en ese estado de no poder abrir la boca, la familia empezó a inquietarse. Yo los sentí tanto, o sea, sintió tanto esto que empecé a llorar. Y para no ser vista, me levanté y me fui a otra habitación para seguir llorando. Y le pedía a Jesucristo y a la Virgen Santísima que me dieran ayuda y fuerza para soportar esa prueba. Pero mientras esto hacía, sentí que empezaba a perder los sentidos. Oh Dios, qué pena, al solo pensar que la familia me vería, siendo que hasta entonces no se había dado cuenta. Y le decía, Señor, no permitas que me vean. O sea, encima de que no la comprendían y todo, pues ahora la iban a ver, que perdía los sentidos. Yo tenía mucha vergüenza de ser vista, aunque no sé decir por qué. Bueno, eso también. Creo que en alguno de los videos ya mi papá lo explicó que era el pudor espiritual. O sea, un alma que realmente recibe favores de Dios y es muy humilde, siente esa pudor espiritual de no estarse exhibiendo, esa modestia espiritual, esa humildad también espiritual de no estarse exhibiendo a los demás las gracias que Dios le va haciendo, ¿no? Y de hecho es una característica para discernir cuando algo es verdadero y cuando no. O sea, porque si no hay pudor espiritual y van enfrente de todos haciendo las cosas espirituales, pues ahí hay mucho que dudar. Sobre todo abriendo el interior y diciendo, miren, me pasó esto, Jesús me dijo eso, o Dios me hizo tal gracia. ¿Por qué? Porque las gracias Dios las da, digamos, personalmente. ¿Sí? Los da para tu adelanto espiritual. Cualquier tipo de gracias. A veces, en ciertos modos, a lo mejor uno puede dar a entender a los demás, pero en realidad más que hablar de uno mismo sería hablar de Dios, ¿no? De las luces que, o sea, de lo que Dios es, de lo que queremos, más que de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, Luisa era exageradamente así, es decir, era hasta el máximo grado así.
y no quería pues que la familia la viera, aunque no sé decir por qué, y trataba por cuanto más podía de esconderme en lugares donde no podía ser vista. Pero cuando fui sorprendida imprevistamente por este estado, de tal manera que no tuve tiempo de esconderme o de al menos arrodillarme, porque en la posición en que me encontraba así me quedaba, y cuando ella se trataba y al menos se arrodillaba, podían decir que estaba rezando, pero en esa ocasión no fue así. Entonces me descubrieron y se dieron cuenta. Y ese fue otro sufrimiento para Luisa, darse cuenta que la familia la estaba viendo, pues que no se podía mover. Al perder los sentidos, se hizo ver nuestro Señor aquí, en medio de muchos enemigos. Miren, cada vez que perdía los sentidos, no nada más era así, era que Dios la traía al mundo espiritual. Entonces, obviamente que vio a Jesús. Al perder los sentidos, se hizo ver nuestro Señor en medio de muchos enemigos que le lanzaban toda clase de insultos. Especialmente lo golpeaban, lo pisoteaban bajo los pies, lo blasfemaban, le jalaban los cabellos. O sea, es otra visión diferente de la anterior. La anterior fue la corona de espinas, otra que habíamos visto era la del balcón con la cruz. Ahora es otra visión. Muchos enemigos le lanzaban toda clase de insultos, lo golpeaban, lo pisoteaban, lo blasfemaban, le jalaban los cabellos y ella lo veía, ¿no? Y parecía que mi buen Jesús quería huir de aquellos, de debajo de aquellos sucios pies y buscaba una mano amiga que lo liberara. O sea, lo veía de plano en el piso. Ay, pero no encontraba a nadie. Mientras veía esta escena, no hacía yo otra cosa que llorar por las penas de mi Señor. Hubiera querido ir en medio de esos enemigos, y quizá lo podría haber liberado, pero no me atrevía. Y le decía, Señor, hazme participar en tus penas. O sea, no quería que él estuviera sufriendo solo. Si pudiera aliviarte y liberarte. Y mientras esto decía, esos enemigos, como si hubieran entendido, se vinieron contra mí, muy enfurecidos, y empezaron a golpearme, a jalarme los cabellos, a pisotearme. Entonces ella empezó a participar también de esos sufrimientos, ya no solo como espectadora, sino también como víctima. Yo sentía temor, sufría sí, pero dentro de mí muy en el fondo estaba contenta. O sea, sentía la parte humana, digamos, pero dentro de mí, en mi alma, estaba contenta porque veía que le daba al Señor un poco de tregua, de reposo. Después esos enemigos desaparecieron y yo quedé sola con mi Jesús. Entonces traté de compadecerlo y consolarlo, pero no me atreví a decirle nada. Bueno, pero Jesús ve el fondo del alma, ¿verdad? Y ve la intención que tenía Luisa. Y él, rompiendo el silencio, me dijo, todo lo que viste es nada en comparación con las ofensas que continuamente me hacen. O sea, de por sí ya es una escena terrible. Si nos la imaginamos, pues qué terrible, ¿verdad? Y todavía Jesús le dice que eso es nada en comparación de las ofensas que continuamente le hacemos. Es tanta la ceguera de las criaturas, están tan empantanados en las cosas terrenas, y esta es una cosa, ¿no? Para meditar, estamos tan encerrados en nosotros mismos y en las cosas terrenas, por lo menos la mayoría de la gente, que llegan a ser no solo crueles enemigos míos, sino también de ellos mismos, y ni se dan cuenta. Y como sus ojos están fijos en las cosas terrenas, en el fango, llegan a despreciar las cosas espirituales, lo eterno,
¿Quién me reparará por tanta ingratitud? ¿Quién tendrá compasión de tanta gente que me cuesta sangre y que vive como sepultada en la peste de las cosas terrenas, en el fango de las cosas terrenas? Entonces, volvemos a lo mismo, siempre las dos cosas, el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Quién me reparará a mí y quién tendrá compasión de tanta gente? ¿Ven? Ven, reza y llora junto conmigo por tantos ciegos que son todo ojos para lo que es tierra y desprecian y pisotean mis gracias bajo sus inmundos pies. Entonces, con esa visión le hizo entender un poquito cómo la gente, cada gente trata a la gracia en su propia alma o a Jesús mismo. Desprecian y pisotean mis gracias bajo sus inmundos pies, como si éstas fueran fango, las gracias. Tú elévate sobre todo lo que es terreno, aborrece y desprecia lo que a mí no pertenece. O sea, ya nos invita a vivir también en un mundo, en el mundo espiritual, y no solo para el mundo terrenal. Aborrece y desprecia todo lo que a mí pertenece, a mí no pertenece. No te importen las burlas que recibas de la familia después de que me has visto sufrir a mí. Entonces, vean, le hace ver cómo se burlaban también de Jesús, cómo lo trataban para que a ella para que ella uniera esos sufrimientos de parte ahora de los familiares también con los sufrimientos de Jesús. No te importen las burlas que recibas de la familia, o sea, de los demás, después de que me has visto sufrir a mí. Te importe más bien solo mi honor, las ofensas que continuamente me hacen y la pérdida de tantas almas. Entonces, otra vez, tu vista en eso. Entonces, apliquémoslo cuando nosotros recibamos este tipo de, o estemos en este tipo de situaciones, de incomprensiones, a lo mejor de burlas, no sé, de abandonos, etcétera. Pues aquí nos está diciendo cómo vivirlo. No me dejes solo en medio de tantas penas que me destrozan el corazón. Y todo lo que ahora sufres es poco en comparación con las penas que sufrirás aún. ¿Recuerdas que te he dicho siempre que lo que quiero de ti es la imitación de mi vida? Entonces, ahora una cosita, ahora otra, pero pues falta mucho para completar la vida de Jesús. Mira qué de semejante eres aún de mí. Por eso, ánimo y no temas. Entonces, para cualquier pena, vean, siempre el remedio va a estar en la pasión de nuestro Señor. Hay que meditar más, hay que hacer más las horas de la pasión y verán cómo vamos a encontrar, como ya lo hemos dicho, el remedio a todos nuestros males, a todas nuestras penas también y cómo vivirlas en unión con Jesús, como dice aquí, para repararlo a Él, aliviarlo, etcétera, pero también para bien de todos nuestros hermanos. Pues bueno, esa es la enseñanza de hoy por medio de los sufrimientos místicos de Luisa, que no nos va a tocar sufrir, repito, pero que sí podemos tomar la enseñanza en nuestros propios sufrimientos que se nos van presentando a nosotros más leves. Bueno, pues que vivamos, queridos hermanos, esta Semana Santa más unidos a Jesús, participando más en sus reparaciones, en sus dolores, en sus sufrimientos. Y de esta manera vivamos una Semana Santa en la divina voluntad. Y que no sea solo la Semana Santa, ¿verdad? Sino en toda nuestra vida podemos siempre participar en la pasión de Jesús. Pero la iglesia nos invita hoy, en esta semana, litúrgicamente hablando, también a participar en ella. Entonces, que sea ocasión para profundizar más y luego que en nuestra vida diaria continuemos haciéndolo siempre. Pues terminemos con una oración. Amadísimo Jesús, te damos gracias por estas enseñanzas divinas que nos das, que nos unen mayormente a ti. Gracias también
en tu divina voluntad por tu coronación de espinas, por todo lo que nos obtuviste con esos sufrimientos especiales de tu sacratísima cabeza. Ayúdanos a vivir y a recibir estas gracias, sobre todo a comprender las verdades de tu divina voluntad, a ordenar todos nuestros pensamientos y a divinizarlos, que ese es el mayor fruto de tus espinas, para poderte consolar con cada uno de nuestros pensamientos, unidos a los tuyos y hechos en la divina voluntad. Eso será un consuelo y un quitarte las espinas a ti y un ver que sirvieron para darnos a nosotros tus pensamientos divinos. Y esto lo pedimos también para todas las criaturas. Virgen Santísima, ayúdanos a tener en todos nuestros pensamientos los pensamientos de Jesús, a transformarnos en ellos y a divinizarlos en la divina voluntad, para darle al Padre y al Espíritu Santo y a Jesús toda la gloria que quiere recibir por medio de nuestra inteligencia. Que así sea.